días. Muy bien, muy amable. Quiero que pongan todas sus cámaras para poder tomar la foto. Al inicio, esa es la nueva regla que tenemos. Todos los estudiantes abren sus cámaras para verlos, para comenzar la clase, por favor. Todavía Gabriela no tiene abierta la cámara. Murillo. Angie Murillo. Bien. Vamos a ver si me pones ¿esa es tu imagen? Angie. Angie. Sí, eso soy yo. Bien. Vamos a comenzar la clase de Sociología de la Comunicación. Veo que han ingresado estudiantes que no las tengo en la lista, como les había dicho anteriormente, como Vilema, Bon, Nieto, Verdesoto, Reyes, Suárez, Bravo. Las recomendaciones que le doy es que usted cuando ingrese ponga sus dos apellidos y un nombre. El estudiante que no pone su nombre, sus dos apellidos, el nombre como está matriculado, su primer nombre, ¿por qué no se pone María en vez de Fernanda? Si usted se llama María Fernanda, su primer nombre es María. En la próxima clase no voy a dejar pasar a la sala a ningún estudiante que se ponga solamente un nombre o un apellido. Tiene que poner los dos apellidos, un nombre. Esa es la nueva regla que tenemos para poder dejarlos que ustedes asistan a la clase virtual. Es la única forma que podemos nosotros poder ordenarnos cómo tenemos que estar entrando a una lista. Es tan igual como cuando usted entra a una clase presencial. Bien, entonces ya las reglas las conocen. Lo que sí quiero hacerle una advertencia de los trabajos que ustedes están enviando. Recuerden que el trabajo no es cualquier trabajo que usted envíe. El trabajo que usted está enviando es un trabajo que va a servir tanto como para que usted lo presente y tenga su carpeta como portafolio de que usted pasa al siguiente ciclo. Porque usted están enviando el trabajo sin carátula. No es un trabajo cualquiera, es un trabajo que usted le va a representar una calificación evaluativa para el proceso. Entonces, los trabajos deben de estar presentados con carátula, por supuesto, su nombre, el inicio debe de tener el logo de la universidad y del faxo, para que luego ustedes van a ir acumulando ahí todos sus trabajos en una carpeta, porque lo están presentando como cualquier trabajo. Yo les puse que tenían que tener el uso de las normas APA. Deben de utilizar un solo tipo de letras. También debe de tener un interlineado y una justificación de texto. Por favor, ya están ustedes en tercer semestre y tienen que irse disciplinando dentro de un trabajo que lo envían. Por eso tienen bastante tiempo para que ustedes hagan su trabajo con mucha anticipación y lo envíen en el momento preciso con todas las normas que nosotros le estamos pidiendo para que usted presente su trabajo. Haga de cuenta que ese trabajo es como en forma presencial. Entonces, si es por forma virtual, es igual como que usted presentara su trabajo en forma presencial. Así que, por favor, tienen que enviar sus trabajos bien hechos, no como a lo apurado, a lo que sale y ya está. Bien, entonces, la vez pasada ya hablamos sobre la introducción de sociología. Hablamos que sociología en realidad es una asignatura muy nueva, es virgen, podemos decir, que ahora como vamos a hablar de sociología de la comunicación, primero tenemos que irnos directamente primero a lo que es la sociología para hacer un recordatorio. De pronto ustedes ya conocen lo que es sociología, vieron en el colegio y conocen algo de esto, de lo que vamos a hablar, ¿verdad? La vez pasada les dije que la sociología se dedica a estudiar el comportamiento del individuo en grupo, en una sociedad. Lo que la psicología estudia al individuo, su conducta. Nosotros hablamos del comportamiento, cómo me comporto en una sociedad, dependiendo también qué grupo de sociedades encuentro. En nuestros hogares, nosotros tenemos un comportamiento muy diferente que en nuestro trabajo o en nuestra sala de estudio. Entonces vamos a ver que en realidad el primer núcleo de sociedades que se forman en el mundo es el núcleo familiar, es nuestra familia, porque ahí vamos a tener la interconexión con nuestros padres, nuestros hermanos y nuestros familiares que están alrededor nuestro. Y en cada momento vamos a tener un comportamiento muy diferente, porque así es la evolución de la sociología.
es muy evolutiva. Nosotros estamos, en este momento podemos estar muy alegres, pero luego, después de unas horas, podemos estar tristes porque se nos presenta un evento negativo en nuestro hogar, con nuestros amigos. Entonces, por eso el comportamiento humano es así, es siempre variable, dependiendo del momento que nos encontremos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la sociología. El origen de la sociología se produce en Francia, es una asignatura, como le digo, demasiado joven, nace ahí en Francia, a más o menos en los siglos XIX, por eso es bastante joven, y hace parecer relativamente la comparación con las otras ciencias, es decir, que la sociología tiene que estar siempre en todas las ciencias como un auxiliar. Para todas las profesiones la sociología va a ser una base, y más que todo para los futuros comunicadores como son ustedes. Augusto Comte en 1832 de 1833 fue quien en realidad usó por primera vez esta palabra como sociología, porque sus estudios se los basaba a hechos, a fenómenos, comportamientos de diferentes grupos, grandes, pequeños, primero los grupos pequeños, luego los grupos grandes, y esto le daba a comprender de que el individuo tiene diferentes comportamientos dependiendo del grupo de personas con quien se encuentre formando en una sociedad. Esto hace que le dé en realidad un significado a la sociología. Y se dice que la sociología estudia el comportamiento humano, ¿en dónde? De una sociedad y cada uno de los individuos que lo integran. Si yo estoy en un grupo, en un club, en una institución, nosotros vamos catalogando individuo por individuo para ver cuál es su comportamiento. Y a veces decimos, él no encaja dentro de nuestro grupo, porque nosotros tenemos otros ideales, pero él es negativo, él es contradictorio. Entonces, ese comportamiento va a influir muchísimo en ese grupo. Y eso es lo que estudia la sociología. Las características de la sociología. La sociología, como estudia los fenómenos generados en la naturaleza dentro de una sociedad, esto va a traer en realidad escenarios históricos, culturales, en las cuales nos vamos a encontrar nosotros inmersos. Todos pertenecemos a una sociedad, pero cada uno tiene un ideal diferente. En un grupo de personas, en una institución, de pronto tenemos un ideal de formar el club por hacer un deporte, pero en realidad cada uno tiene un ideal de que de pronto... Miss, disculpe, está compartiendo las diapositivas porque a mí no me sale. No, estamos en este momento solamente haciendo una forma general para luego compartir las diapositivas. Hay compañeros que están en la sala de espera. Ya le vamos a dar paso. Bien, gracias. Okay. Entonces, le decía que cuando nosotros hablamos de esas características que estamos nosotros compartiéndonos en todos los comportamientos de los seres humanos, nos vamos a dar cuenta que la sociología es empírica. ¿Por qué es empírica? Porque está basada en la observación y en el razonamiento. Nosotros muchas veces conocemos algo, pero no sabemos a ciencia cierta cuál es el sustento de ese objeto o de esa parte de la ciencia que nosotros queremos conocer. Entonces, por eso le llamamos que es empírica, pero está contrastando la realidad para establecer conclusiones. Nosotros observamos algo y tratamos de sacar nuestras propias conclusiones. Es teórica, claro que es teórica, porque organiza todas las partes complejas con conclusiones y se establecen a través de preposiciones para poder decir, esto es lógico lo que estoy observando abstractamente, ¿no? De conceptos, la coordinación, la ordenación de todas estas propuestas y deducciones siempre van a ser lógicas porque nosotros no tenemos un contexto en realidad propio de esto. Es acumulativa, por supuesto, ya que nunca plantea algo de la nada. Se basa siempre, como les decía anteriormente, de una observación. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a deducir en ese momento qué es lo que vamos a observar. Y así pues se van a establecer nuevos razonamientos de acuerdo a lo que nosotros estamos
conceptualizando dentro de nuestra visión o de nuestros sentidos. Recuerden que nosotros en la observación también necesitamos nuestros sentidos, porque si nos dicen, toma este instrumento, y si lo ves que es pesado, ya tus sentidos están razonando de que tienes que mantener una buena fuerza para que lo tengas el objeto. Y si es muy débil, pues, de peso, entonces nosotros sabemos que tranquilamente con una mano podemos observar ese objeto. Entonces, por eso nosotros siempre tenemos esa forma de razonamiento en donde nos va a hacer detectar ciertas conceptualizaciones de acuerdo a la palpación, a la observación, a la audición y por supuesto lo manifestamos por medio del lenguaje, ¿no? Bien, también la sociología le decimos que es ética porque no mezcla sus indagaciones con sistemas de valoración. Nosotros no podemos decir en realidad ese comportamiento de ese individuo está malo en sí y juzgar lo que está mal, porque no sabemos en realidad por qué se comporta así, por qué estamos manteniéndonos dentro de esta forma en donde estamos valorando al individuo cómo o qué es lo que está haciendo y por qué lo hace en esa forma. No sabemos internamente qué es lo que está sucediendo en el consciente y en el subconsciente de él. Es crítica, ya que intenta indagar sobre la naturaleza humana. ¿Por qué me refiero a la naturaleza humana? Porque nosotros estamos viendo la sociología humana. Recuerden que la sociología se presenta también en todos los seres vivos, en los animales y en los vegetales. Y cada uno, pues, en su especialidad puede analogar el comportamiento de cada uno de esos seres vivos que están juzgados dentro de su especialidad. La ideología es independiente, por eso es que es crítica. Nosotros sabemos y conocemos que en realidad cada individuo se manifiesta de su forma porque esa es su forma de proceder. De pronto en su hogar no tiene cómo construir valores o no se culturiza y eso hace su comportamiento diferente en el momento que se encuentra rodeado de un grupo de personas. La sociología maneja un enunciado muy importante, como dice, el mundo no es lo que parece, por supuesto. Nosotros vemos a nuestra sociedad y a veces procesamos ideas que no están de acuerdo porque a la primera vista vemos una imagen que no nos gustó. Y desde ahí ya nosotros estamos procesando y estamos diciendo lo que es ese grupo de sociedades. Pero sin embargo, cuando nos entramos a trabajar, a vivir, a convivir, a adoptarnos con ellos y adaptarnos a ellos, en realidad vamos a darnos cuenta que es muy diferente lo que habíamos visto a la primera vista. Por eso, muchas veces, cuando nosotros vamos a trabajar o a conseguir un trabajo, tenemos que dar la primera imagen al jefe. El jefe con la primera imagen se da cuenta qué tipo de trabajador va. Por ese motivo es que dice, déjeme su carpeta, yo mañana le respondo y no le responde nunca, porque lo vio pues que no era el personal que necesitaba dentro de su empresa. Porque desde ahí estás dando la forma como tú eres y cómo te vas a comportar con grupos de personas. Bien, la esencia de la sociología se basa en que por debajo de todas las obras visibles que nosotros estamos viendo del mundo, siempre vamos a encontrar una estructura de interés y poderes. Ese interés y poderes siempre están ocultos que la sociología intenta descubrir, porque nadie demuestra lo que es al momento cuando se presenta ante una persona que no ha conocido nunca. Nadie como es. Luego, conforme vamos nosotros entrando a ese grupo de personas, vamos poco a poco desarrollando nuestra propia personalidad y vamos demostrando que los demás compañeros, los demás grupos, nos vean como nosotros en sí somos. Y ahí es donde se cataloga y dice, pero no parecía, pero mira cómo ha sido. Entonces, esas apariencias es lo que investiga siempre la sociología. La misión de la sociología, entonces, es desenmascarar de la sociedad todo lo que se enfrenta al respeto, porque lo que la fuente de estudio de esta sociología es inagotable, por eso es muy variable, les decía. La sociología sigue cambiando constantemente. Nosotros nos dimos cuenta antes de la pandemia qué tipo de sociedades teníamos. Tal vez una sociedad muy divertida. Ahora, pues, con este problema de la cuarentena y la pandemia, tenemos que cuidarnos mucho y ya estamos más en casa. Ya estamos más incluidos
con nuestra familia. El planeta necesitaba tal vez eso, un descanso, déjense de destruir mi atmósfera, déjense de estar en las calles botando cualquier cantidad de basura, estamos más ordenados. Entonces, los ríos fluyen con un agua muy limpia, ustedes ven las especies también salen a desarrollar sus actividades muy alegres porque no hay quien nos moleste. Entonces, ese comportamiento que nosotros tomamos de un momento a otro, ya estamos adquiriendo en realidad esa forma de vivir de acuerdo al ambiente que se nos aclimata en ese momento. Si nosotros en este momento, le digo, vámonos a la sierra, inmediatamente tal vez ustedes están pensando de que hace mucho frío, tienen que utilizar una ropa más cómoda. ¿Qué voy a comer? A mí no me gusta comer granos, no puedo comer el cerdo. Entonces, ¿qué es lo que voy a comer en realidad si me voy a la sierra? Entonces, estamos pensando enseguida en nuestro cerebro las ideas de todo el proceso de elementos que necesitamos para podernos adaptar a ese nuevo clima que vamos nosotros a enfrentar. Ese comportamiento es lo que estudia la sociología. A ver el comportamiento de grupos en sociedades de acuerdo al medio ambiente, cómo se está presentando. Estudiosos de la filosofía como Aristóteles, Platón, todos ellos consideraban pues que la sociología es una, no se conocía todavía como sociología, se conocía que había una ciencia que estudiaba los fenómenos, los hechos, la realidad social, comportamiento del individuo en el mundo, en el preciso momento cuando necesitamos la adaptación. Y ustedes ven que nosotros actualmente estamos adoptando nuevas normas, ¿verdad? Porque estamos ahora globalizados dentro de la tecnología. Estamos trabajando con lo que es la parte básica, que son herramientas que para ustedes son nuevas, para nosotros también, pero que en otros países ya lo estaban usando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para seguir los estudios? Porque ustedes están interesados en adquirir su título y por supuesto no les interesa en ningún momento perder un semestre. Entonces, lo que tienen que es comenzarse a adaptar a esas nuevas herramientas, a esas nuevas reglas para seguir sus estudios. Claro está que en el momento que nosotros adaptamos un proceso nuevo, siempre vamos a tener fallas. Es así. Eso es parte del empirismo, el desconocimiento. Y luego cuando ya estemos mucho más adaptados a esto, tal vez se nos va a hacer demasiado fácil de ingresar al curso, de ingresar a una herramienta, de trabajar en un deber que se les mande en la herramienta, porque ya se van adaptando poco a poco a eso. Entonces, estaba diciendo que en realidad Aristóteles y Platón eran unos grandes filósofos que comenzaban a mantener el interés por el individuo y el proceso, cómo ellos iban adaptándose, iban adquiriendo poderes. Entonces, sin embargo, se consideraban aquellos que crearon las primeras teorías sociológicas porque ellos ya estaban involucrados dentro del comportamiento de ese ser humano. Cómo se comportaba el individuo en las sociedades cuando había una guerra. Todo esto le hacía que en realidad ellos comiencen a pensar que el comportamiento del ser humano es muy diferente en ciertos aspectos donde se presenta. A partir del nacimiento de los conceptos de estas reflexiones de la sociología, entonces fueron ya sustituidas por las explicaciones mucho más certeras, donde a partir de la aparición de diferentes factores políticos, como les decía, que también se mantienen estos poderes, entonces estos científicos veían cómo se iba adaptando o cómo iba influyendo este proceso en los individuos en la parte económica, en la parte científica, porque se iba investigando mucho más de esto, y así pues fue profundizando el estudio en las sociedades, como son de las revoluciones políticas, la revolución del siglo XVIII, la revolución industrial, el nacimiento del socialismo, el cambio religioso y el crecimiento de la creencia y la urbanización dentro de un desarrollo de la ilustración. Entonces, dentro de esto se tomaba en cuenta muchas teorías que ellos dejaron y se consideraba en realidad que
lo que venía posteriormente ya era algo de deducir que el individuo iba teniendo mejores adaptaciones a ese medio y por supuesto iba a tener un comportamiento muy diferente. Sin embargo, pues se comenzaron a desarrollar estas grandes acumulaciones de estudios a gran escala, en donde se dejaron algunas ideas fundamentadas. Se decía que esto de aquí se podía llamar funcionalismo, que de pronto se podría llamar materialismo histórico, y podría ser también de pronto una sociología, porque estudiaba sociedades, estudio de las sociedades, y podría llamar una sociología o estudio de las sociedades comprensiva, porque se trataba de entender al individuo en diferentes formas. Tanto el aporte de Aristóteles a la sociología era lo que tenía, él aportaba que su visión era de ver el origen de esa sociedad. También la forma de cómo se mantenían los poderes, o sea, el Estado, en donde se contará con la familia, por supuesto. El primer Estado que nosotros conocemos es nuestra familia, porque ¿quién es el líder de la casa? Es el padre, sigue la madre, y si tiene usted un abuelo, será primero el abuelo y luego el padre. Y luego vienen los hijos, donde el hermano mayor viene a ser el que manda a los hermanos menores. Y por supuesto, pues ahí ya nace un poder. El hermano menor le hace caso al hermano mayor de lo que le dice, y si no le hace caso, pues el hermano mayor le coge y le puede ultrajar golpeándolo o tal vez hablándole bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, esto de aquí, pues, el hombre se puede decir que es muy sociable. Por naturaleza se fundamenta en la socialidad y la sociabilidad, que es muy diferente al medio ambiente. O sea, es muy fácil que el hombre se pueda sociabilizar dentro de un grupo, dentro de un estado, dentro de un país, porque esto le va a aportar, pues en realidad, ciertas formas de comportamiento. Entonces, así pues, se aportó a la clasificación de los sistemas de gobierno, siendo estos la monarquía, la aristocracia y la democracia, considerando pues a todas formas legítimas de gobierno que pueden generar el despotismo, la oligarquía y la anarquía. Como factores y formas legítimas de nuestro país, nosotros tenemos que ver que tenemos un gobierno que está ejerciendo pues diferentes formas lo que es el Estado, ¿verdad? Eso lo veremos ya en la segunda unidad. Además, se hizo comentarios referentes a la necesidad de un control de crecimiento de la población. Ustedes ven que siempre cada 10 años se hace a nivel del país el censo poblacional para ver cuántos niños menores de 5 años tenemos, cuántas personas jóvenes tenemos en el país, cuántos adolescentes, cuántos adultos mayores tenemos, y todo esto pues hace. ¿Para qué se hace el censo? Para clasificarlos. Cuando se hace el censo y sabemos que nosotros tenemos un porcentaje grande de niños menores de 5 años, sabemos que son más propensos a diferentes enfermedades infectocontagiosas que se toman en esa edad. Y por ende, pues, se hacen los procesos de vacunación masiva para esas edades, para la prevención de la morbimortalidad de estos individuos. ¿Por qué se estuvo haciendo antes de la cuarentena? También el conocimiento de las personas con discapacidades a nivel de todas las instituciones, por el proceso de las normas de inclusión, porque dentro de nuestras normas de la universidad tenemos la inclusión y tenemos que acostumbrarnos que todos los seres somos iguales, con diferentes capacidades o no, pero somos seres humanos que tenemos que incluirnos dentro de una sociedad. Es así que Platón llega a una conclusión donde define a los hombres primitivos como ignorantes. ¿Por qué? Porque desconocen todo lo que era la escritura, pero conforme se va mejorando el proceso, fuera de toda conciencia de civilización, vemos que comienza a conocer la escritura, y por medio de la escritura pues ya deja de ser ignorante, porque la palabra ignorante no es ningún insulto, es algo que ignoramos. Nosotros, los que no conocemos la tecnología,
actualmente, esa herramienta hace que también seamos ignorantes en la tecnología. Entonces, la palabra ignorante no quiere decir que son personas que no tienen un cerebro para pensar, sino que ignoran alguna cosa que en realidad no están a su alcance. Así fue naciendo poco a poco la forma de conceptualización de la sociología. Y así Comte, que era el secretario de Saint-Simons, que él estudiaba las sociedades, pero no de acuerdo con el capitalismo, porque Comte veía los estados sociales, las formas como el comportamiento de los individuos, y que cada individuo corresponde a un tipo de clase social. Entonces veía esos grupos, y por eso pues él se separó de Saint-Simons y comenzó a seguir estudiando estas sociedades por grupos pequeños, y luego lo agrandó en parte en grupos grandes para ver desde lo más pequeño a lo más grande y cómo era el comportamiento de grandes instituciones o de grandes grupos en donde él veía pues su forma diferente. Cuando nosotros estamos en grupos grandes es un comportamiento muy diferente cuando estamos en un grupo reducido. Y eso lo tenemos muy claro. Por eso es que cuando hacemos clases no podemos ingresar muchos estudiantes porque si no, no vamos a estar comprendiéndonos si estamos hablando en una clase presencial. Ustedes ven que siempre en las aulas de clase hay 35 estudiantes, máximo 40, para podernos entender dentro de esa sociedad. Porque si tenemos grupos grandes no podemos comprendernos, no podemos tal vez ni siquiera evaluarlos a uno. Bien, entonces realiza la clasificación en varios tipos, viendo las clases sociales de la clase baja, la clase media y las clases altas. Pero esto de aquí a él más que todo quería comprender a la gente de clase obrera, porque quería saber cuál era su objetivo de trabajar dando todo su ente mental y su ente físico para poder llevar adelante una producción. Entonces, este comportamiento hacía que era muy diferente a un individuo que recibía solamente de lo que le daban los obreros y en realidad la parte del capitalismo, él era un hombre muy abierto dentro de eso, sin pena ni gloria de que el pobre obrero se sacaba en realidad todo el tiempo necesario, trabajaba de sol a sol para dar una buena producción y sin embargo, pues ese comportamiento era muy diferente porque era más humilde. Nosotros vemos que nuestra gente de los campos son más sociables, son muy sociables, son muy educados, son más abiertos en la conversación y cuando ven un extraño se ponen tímidos. ¿Por qué? Porque esa es su forma de vivir. Eso quería conocer con, eso quería darle en realidad quería darle el concepto a esos comportamientos, de esos fenómenos, cómo se portaban estos individuos dependiendo de la clase que ellos estaban acostumbrados, ¿no? Bien. Por el aporte que dejó Saint-Simons de lo que eran las teorías de las sociedades, entonces se tomó en cuenta mucho. Y Comte, Émile Durkheim y Parsons dijeron, estas tres teorías que nos deja Saint-Simons es bastante buena y vamos a tomarla desde ahí, que son muchas ideas que nos van a ayudar a seguir complementando sobre esta nueva ciencia que nosotros queremos sacar. Entonces, la primera idea de Saint-Simons era que la sociedad debe ser considerada como un cuerpo organizado. Cuando nosotros hablamos de un cuerpo organizado, estamos poniéndonos también en nuestras mentes como nosotros está formado nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está formado por varios sistemas y cada sistema está formado por un órgano o varios órganos que constituyen ese sistema y cada uno le da un funcionamiento. Esa idea decía, este cuerpo organizado es un sistema en donde las diferentes partes que constituyen este funcionamiento hacen que en conjunto tengan un solo estudio de hechos y con miras al estudio de la organización social. O sea, es decir, ya estaba pensando en una organización social. A esto los voy a ubicar en este grupo, de aquí estos comportamientos en otro grupo y esto es lo que él trataba de mantener
esa parte de la sociabilización del hombre. Una segunda idea era de crearse una nueva ciencia. Él dejó ya escrito que todos estos estudios, estos fenómenos, deben de concebirse en un nombre de una ciencia que tenga que ver con el estudio de la sociedad. Siempre basado en la observación, que es lo que le daba la mira al estudio de las organizaciones. Y una tercera idea era de pronosticar el futuro de la sociedad, caracterizando por el dominio de las actividades productivas y conscientes de los científicos cómo iban organizando toda esta forma para poder llegar así a constituir lo que más tarde sería una ciencia, que sería la ciencia de la sociología. Entonces, desde ahí ya pues hablamos de Comte, que es un pensador francés y fue el creador de la palabra sociología. Ahí se mencionó por primera vez la palabra sociología en 1833, donde dio la continuidad a la filosofía positivista, esforzándose de Saint-Simon y por supuesto tomada de Saint-Simon, que era su maestro en realidad, y encontraba en sí la asimilación entre la teoría del positivismo y la observación del espíritu. Desde ahí pues se estudia ya el actuar de los seres humanos, que van a llamarse sociedad, y por eso a Comte se lo llamaba el profeta de los cambios sociales. Yo sé tomar esto en los exámenes, ¿no? Entonces, Comte fue el creador de la sociología y por eso a él se lo llamaba el profeta de los cambios sociales. Bien. Luego, Karl Marx, en 1818 a 1883, sus grandes objetivos consistían en intentar explicar todos esos cambios sociales que estaban en una sociedad ocurriendo y transitando poco a poco hasta que se pueda convertir en un cambio social. Un cambio social que por la parte económica que las sociedades iban adquiriendo, ya estaba él hablando de un capitalismo y estudiaba mucho el capitalismo europeo, que es donde ahí comenzó sus estudios. Relacionaba todos los problemas económicos con las instituciones sociales. Y nosotros podemos decir pues que este pensador alemán en realidad trataba de seguir uniendo las ideas de Comte para darle un poco más de sustento a esta nueva ciencia que se llamaba sociología. Emile Durkheim en 1858 y en 1917, ya se están viendo que ya estamos en el siglo XIX, por eso le digo que es una ciencia virgen, donde ya comenzaba a estudiar las primeras formas de comportamientos de esta nueva sociedad. Es decir, ya estaban formando una nueva sociología, lo que más tarde se podía llamar la sociología moderna. ¿Por qué? Porque se iba habilitando poco a poco más conceptos actualizados dentro de lo que era el problema de las sociedades y más que todo las crisis, cómo se planteaban y cómo iba la parte de la industrialización mejorando el proceso de estas sociedades que en realidad necesitaban mantenerse económicamente mejor, porque se planteaba el objeto de que todos los hechos sociales y el método para ser estudiados deben ser considerados como cosas diferentes. Cada sociedad era considerada como una cosa diferente y para poder hacer el estudio de la sociología moderna, pues estudiaban las partes económicas. Cómo está este país económicamente, cómo es el comportamiento de esos individuos, porque este país está en crisis o este país está en buen estado económico. Entonces iba a ser diferente su comportamiento. Y luego Max Weber, que es otro pensador en donde él en 1864 a 1920 ya fue diferenciando esta sociología de la filosofía. Ya no tenía que ver nada con la filosofía, sino que ya se apartaba y la relacionaba directamente, por supuesto tomando la historia de esto, porque define la sociología de carácter realista y práctica. ¿Por qué? Porque cuando estudiaba la sociología Comte, lo hacía el estudio sociológico por 4 campos. El primer campo que él estudiaba era la observación. Por medio de la observación,
él podía detectar con qué grupos iba a trabajar. Luego la experimentación, en donde él estaba ya experimentando el terreno, involucrándose con las sociedades para él poder entender a estas sociedades. Luego se iba a la parte histórica para saber cómo nació esta sociedad. Y luego hacía la comparación. Cuando hacía ya la comparación, lo que era antes y lo que era después, eso es lo que le interesaba muchísimo dentro de la sociología moderna. Entonces, esto se iba implementando poco a poco hasta poder llegar a un factor muy social importantísimo que le da el origen a esta sociología como un resultado de estos cambios sociales. Entonces, nosotros tenemos como precursores de la sociología en sí como asignatura, como ciencia, a Comte, a Max Weber, Emile Durkheim y Carlo Marx. Son los 4 pensadores, cada uno de diferentes orígenes, franceses, alemanes, que dieron en realidad el contexto a esta nueva sociología. Esto también lo sé preguntar en examen. Bien, entonces ya una vez en conclusión, vamos a entrar a lo que es en realidad la sociología de la comunicación. Decimos que la sociología es una ciencia que tiene la característica de ser empírica y se basa en la observación que se está estudiando a través del comportamiento social y se hace a partir de todos los hechos sociales, ¿verdad? Que a través de su historia van generando poco a poco nuevos conceptos y así por la sociología cada vez y cuando va generando aspectos nuevos que en realidad estaban para la sociología desconocidos. Por eso nosotros estamos hablando de una sociología moderna, ya cuando vinieron estos nuevos pensadores en el siglo XIX, en donde se hacían los últimos estudios. Para estudiar... ¿sí? ¿Estas diapositivas están en la plataforma? Estas diapositivas, sí, se las vamos a incluir. Gracias. Entonces, ahora, anexando esto, le estoy dando el inicio para poder entrar a la materia, ¿no? Por eso esto, lo que le estoy hablando, no está en las diapositivas, sino que es un historial para que ustedes tengan conocimiento para poder entrar a lo que es la sociología. Bien, entonces espero que ustedes hayan estado tomando ciertos apuntes de lo que yo les estaba diciendo, esto tomo en examen, y de pronto pues no vayan a tener problemas. Entonces, dentro de la sociología, para poder tener más que todo la comprensión dentro de lo que son los comportamientos de diferentes seres humanos, tenemos que tener un elemento principal, como es la comunicación. La comunicación es muy importante y por eso decimos que la comunicación no es una ciencia, la comunicación es una disciplina que nos va a ayudar a todas las ciencias para podernos comprender. Y así cuando veamos después la clasificación de la sociología de la comunicación, nos vamos a dar cuenta que en realidad tiene varias formas de comprenderla para llegar aquí a lo que es una cronología, ¿verdad? Bien, Ariana Torres. Entonces, ¿qué es para usted la comunicación? Ariana Torres. Sí, le doy paso. Es donde nos podemos socializar con las demás personas, donde es una comunicación tanto que puede ser verbal o escrita. ¿Qué es para usted la comunicación? No le dije que... Yo. A ver, Gabriel. La comunicación es la acción de intercambiar información, ya sea de un emisor con un receptor. Excelente, muy bien. A ver, Joel, ¿qué nos dice? ¿Qué es la comunicación para usted? Buena. Para mí, sí, buena. Para mí la comunicación es lo primordial para así llevar una información entre un emisor y un receptor. Lo primordial. Yo. A ver, Aldo. A ver, para mí la comunicación es el proceso de una sociedad para poder intercambiar ideas y relacionarse en su entorno.
entre una o más personas, sea por varios medios, escritos, oral, y nos permite a nosotros saber qué es lo que piensa la otra persona. Excelente. Douglas, ¿qué dice? Bueno, la comunicación para mí es la transmisión de información entre dos o más personas de una misma comunidad lingüística. Tanto se puede referir a lo verbal y no verbal. El no verbal es lo escrito y lo oral. Y lo no verbal estamos hablando de los gestos y lo simbólico. Muy bien, excelente. Entonces, nosotros vemos que nuestras primeras generaciones, ¿verdad? Ellos tenían una comunicación no verbal, ¿verdad? Era por gestos. Bien, entonces, una cosa es que para qué nos sirve la comunicación y otra cosa es qué es la comunicación. Por ese motivo, pues, le corregía a una de sus compañeras porque tienen ustedes como comunicador saber contestar de lo que se les pregunta. Porque cuando ustedes vayan a hacer sus encuestas, sus entrevistas, tienen que saber preguntar para que le responda bien la persona. De caso contrario, pues estos van a tener inconvenientes. Entonces, disculpe, pero... ¿Con quién? Disculpe, pero yo dije relacionado a lo que dijeron los compañeros. O sea, la comunicación es una que se permite transmitir de una manera tanto verbal como escrita. Bien. Bien, vamos entonces a unir esa sociología, ese comportamiento del ser humano con la comunicación. Y es lo que estudia la sociología de la comunicación. Pero cuando nosotros estudiamos sociología de la comunicación, necesitamos conectarnos con grandes grupos. Y para esto van a estar los medios de comunicación. Por eso cuando ya hablamos de sociología de la comunicación, ya estamos hablando de esa área que pertenece a la sociología y que estudia las implicaciones socioculturales, es decir, implica todos los comportamientos que tiene el individuo y que nacen de una mediación simbólica. ¿Cuál es la mediación simbólica? Es lo que nosotros tenemos, el lenguaje, la comunicación, lo que nosotros vamos a poder transmitir de un emisor a otro. Pero siempre va a estar involucrado los medios de comunicación. Y les vuelvo a repetir esto porque muchas veces cuando yo les pongo las preguntas de exámenes, le pongo varios significados de lo que corresponde a la sociología de la comunicación. Y muchos pues se equivocan y me ponen que es el comportamiento del ser humano. Entonces, sociología de la comunicación representa a usted esa conexión, ese comportamiento, esa forma de ir hacia varios grupos por medio de los medios de comunicación de masas, ¿verdad? ¿Y cuáles son los medios de comunicación de masas? Ya está de más que le diga porque ustedes ya vienen estudiando desde el primer año esto, ¿verdad? Bien, entonces, esto es importante tener muy en cuenta de cuál es, vamos a pasar a la segunda diapositiva, cuál es el concepto en realidad de la sociología de la comunicación. A ver, como aquí están todos presentes, Torres Ariana. Sí. Estás viendo ahí en la pantalla una imagen. ¿Qué es lo que ves? Están viendo televisión, están ahí reunidos. Ya. Entonces ahora quiero que leas. Leo lo que está ahí en las nubes. Claro, por supuesto. Okay, ya. Dice, antes la comunicación familiar de la cena no existía. Estaban todos pegados a la pantalla del televisor. Siga, mijita. Ya. Pero la sociedad evolucionó, la tecnología avanzó y la cosa cambió. Ahora están todos pegados a la pantallita del celular. Nos damos cuenta cómo las sociedades, en la parte de la comunicación, estamos nosotros cambiando. Antes que exista el televisor, nuestros padres, nuestros abuelos, estamos hablando ya, nuestros abuelos de 80, 90 años, de pronto ellos no conocían en realidad, no veían imágenes de televisión. Ellos veían, de pronto escuchaban sus novelas en radio, pero sus sentidos hacían que ellos se comiencen a idear qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces ellos le conversaban la novela, que habían escuchado ese capítulo, y se lo conversaban muy bien como que estaban viendo la imagen. Pero luego comenzó a cambiar la sociedad y comenzó el televisor. Salió el televisor, salió con imágenes blanco y negro,
y luego pues esto fue cambiando, después se hizo a color, era un equipo grande, más moderno, y ahora actualmente nosotros tenemos el plasma, que no necesita espacio físico, sino que lo pegamos a una pared. Entonces, ¿cómo ha cambiado todo? La tecnología ha cambiado y la forma comunicativa también, porque ahora ustedes ya no se conversan de face to face, están al lado y sin embargo están chateando. Entonces su móvil les sirve para poder chatear con su amigo, con su hermano, lo que sea, y están al lado, pueden conversar, pero sin embargo no. Si ustedes van a un evento, a una fiesta, están al lado y no conversan, sino que comienzan a manejar su teléfono celular y le dicen, míralo al flaco con qué ropa entró. Míralo, y no le asienta. Ajá, sí, es verdad. Paz le contesta a usted, pero ¿con qué con su móvil? Porque ya no hay esa forma verbal de conversación entre amigos, entre compañeros, todo lo hacen por medio de su chat. Incluso a veces en sus mismos hogares. Nos encontramos en la mesa y están con su celular al lado y el papá y la mamá están hablando y le dice, bueno, Ariana, ¿qué es lo que dije? Ah, perdón, ¿qué me dijo papá? Porque está entretenido con su celular, ¿no? Entonces, todo va cambiando por la tecnología. La tecnología hace que el individuo cambie totalmente su forma de ser, su forma expresiva y también su forma comunicativa. Porque ustedes ya en el celular se ponen un emoticón y ya quiere decir que están llorando o que los abrazan o que le mandan besitos, sin ponerle ahí, te mando un abrazo. Entonces ya se abstiene a escribir y solamente le manda el emoticón. Esa es la forma de la evolución comunicativa que nosotros también tenemos dentro de una sociedad. Y ahora actualmente, vamos a cambiar la diapositiva, también tenemos una forma diferente de comunicarnos de acuerdo a nuestra vida que estamos viviendo actualmente. Y así pues, estamos viendo la cronología de lo que es sociología de la comunicación. Entonces, vamos a ver que la cronología comienza con la sociología de la comunicación, primero con las teorías sociológicas, como yo les había hablado anteriormente, cómo se relaciona la sociedad. Vamos a hacer los estudios de la sociedad. Luego va entrando a una teoría de la comunicación y luego entra a la teoría de la socialización, que es muy diferente a la teoría sociológica. Muchas veces les pongo yo esto en el examen y me ponen lo mismo, la teoría socialización, después la teoría de comunicación y después la teoría sociológica. Digo, escríbalo cronológicamente, cómo se llevó la sociología de la comunicación. Cronológico quiere decir que usted vaya de abajo hacia arriba, ¿verdad? Entonces, la primera teoría fueron las teorías sociológicas. Después que hubo las sociológicas, ya se socializaron los medios de comunicaciones, ya hubo mejor la comprensión de la comunicación y luego ya se socializó, que es muy diferente. Entonces, dentro de la teoría sociológica, según Parr, decía que, estamos hablando ya de los medios de comunicación, que la noticia en la organización de la opinión pública, la producción era bastante consiguiente, entendiéndose de una forma como la normativa social llevaba a sus costumbres, pero al mismo tiempo podía provocar un cambio social. Es decir, ahí estaba incluyendo el que nosotros nos estamos familiarizando con los medios de comunicación, pero va a existir una influencia de tu pensamiento en el momento que escuchas una noticia. Entonces, cada individuo va a tener una forma muy diferente dentro de la opinión o la forma de expresión de lo que él ve una noticia y lo va a expresar a su forma, muchas veces negativa o positiva, pero igual va a haber una opinión. La opinión pública que usted hace que vaya a tener un cambio social en realidad, un cambio totalmente de usted. Ah, yo no creía esto, pero ahora sí, ya voy a creer porque estoy escuchando esta noticia, otro dice, no, pero yo ya lo tenía como sobreentendido, etcétera, etcétera. Y cada persona va a tener sus diferentes formas de entender una noticia. Decía también que los medios de comunicación por donde se van a transmitir las noticias eran en ese tiempo la prensa, el radio, el cine, donde para Park era como una forma nueva de comunicación, por supuesto. Si estamos hablando ya de sociología de comunicación, en la nueva época estábamos considerando una forma moderna de comunicación. Y así pues se hablaba de lo que era el televisor, porque el televisor era una forma de semiótica discursiva, donde nosotros vemos imágenes y solamente viendo una imagen nos estamos
ya pensando, ideando qué es lo que nos quiere decir, ¿verdad? Luego, pues, ya comienzan las teorías de la comunicación, donde se estudian ya los efectos de los medios de comunicación entre el emisor y el receptor. Y según Hoblan, decía que es más importante el mensaje. El mensaje que se lleve al receptor o a este le iba a influir más en su audiencia, iba a cambiar totalmente su actitud de ser. Entonces, ¿qué es lo que intercedía mucho para Hoblan para que esto tenga una actitud de cambiar dentro de tu mente o de tus ideales? Era la atención, porque una cosa es escuchar y otra cosa es atender. Si tú pones atención a una noticia, de pronto la vas a comprender mejor y la vas a aceptar o no la vas a aceptar. Entonces, para él, para Hoblan, lo importante era esto, que exista en el mensaje una atención de parte del receptor, la comprensión y la aceptación de esta para que influya dentro de sus mentes. Entonces, ya seguía pues una teoría hipodérmica, ¿verdad? Que es lo que quiere que el medio sepa, lo que quiere que el receptor sepa, es lo donde nos llevan un miramiento lineal. Entonces, Humberto Eco, sin embargo, decía, el emisor como el receptor tienen un subcódigo distinto. Por supuesto, cada cual piensa en diferentes formas y cada uno pues estamos fomentando pues una idea diferente. Muy bien. Entonces, vamos a ver la teoría de la socialización con García María. García María. Leo todo lo que dice ahí. Así es, María, quiero que así ingreses, no como Fernanda. A ver, lee la teoría de la socialización. Es que hay dos Marías. Yo soy García Cruz, no sé si sea yo. Es García Salas, María Fernanda. Año. Le leo. Sí. Teoría de la comunicación. Estudia los efectos. No, ya estamos, estás distraída. Estamos en la teoría de la socialización. Ah, ya. Según Barr. Sí, según Blumer. Estás perdida, no estabas en clase. No estabas en clase. Siga. Teoría de la socialización. Ah, ya. Lo siento. No estabas en clase. A ver, sigue. Localiza las principales influencias en el impacto de los esquemas de vida sobre imágenes y concepciones estereotipadas, concernientes a agentes y a modelos de conductas diferentes. Siga. Estudia la perspectiva del interaccionismo simbólico en el estudio del receptor. Según un crítico de la época, Adorno, 1969, entiende las más medias como medio de transformación en sociedad de masas, porque creen la realidad que se les presenta y porque adquieren valores ajenos a los suyos. Ya, a ver si nos puedes explicar, Cruz, María García Cruz. ¿Qué entendiste sobre eso? Que mediante la teoría de la socialización se puede interpretar las imágenes y los conceptos que estas presentan mediante ya sean los medios la prensa, el periódico, la televisión, y mediante eso cada persona tiene su concepto diferente. Muy bien. Bien, entonces ustedes se dan cuenta que las más medias pues van a influir muchísimo en los sentidos de las personas y la forma como vamos a aceptar una noticia. Vamos a cambiar la diapositiva y nos estamos dando cuenta pues que cada uno de los grandes estudiosos de la comunicación dentro de la sociología pues hace que el individuo tenga su forma de pensar de acuerdo a algo simbólico que observa en la televisión o lo que observa en las redes. Y esto hace que nos cambie totalmente el pensamiento. Entonces tenemos aquí un pensamiento de Chuang Tzu, del libro El Pescador, donde tiene que ver muchísimo con la psicóbilis de la pesadilla.
el mundo globalizado que estamos pasando actualmente. Y vamos a darle paso al estudiante Jesús Álava Borges. Buenos días, Miss. Muy buenos días. El mundo. Mijito. Sí, sí. La psicófilis de la pesadilla. Un hombre tenía miedo de su sombra y temía sus huellas. Para huir de ellas corría y cuanto más pasos daba, más huellas dejaba. Bien. Cuanto más aprisa corría su sombra, se apartaba menos de él, creyendo que era por andar demasiado despacio. Corrió sin parar hasta agotadas sus fuerzas. Ignoraba que, quedándose a la sombra, cesaría su sombra y quedándose quieto, cesarían sus huellas. Chuang Tzu, libro El Pescador. Ya. ¿Qué opinas sobre ese pensamiento? Estamos en un mundo globalizado. Que, o sea, muchas veces el hombre tiene miedo a dejarse llevar por lo que dicta a veces su pensamiento. Entonces se limita en sus acciones. Excelente, muy bien. ¿Qué más? Y por eso cuando hacemos las cosas así apuradas, no podemos llegar a nuestro objetivo con un ideal súper bueno, sino que no nos sale correcto. Muy bien, excelente. ¿Qué dice Sevilla, Priscila? Gracias. Sevilla, Priscila, ¿estás escuchando a tu compañero? Sí. ¿Sí? ¿Qué opinas? Bueno, que sí que tenemos miedo de hacer cosas porque después nos van a juzgar la sociedad y pues no hacemos lo que nos hace y no somos felices en ocasiones. Ok, Villavicencio. Villavicencio, maybe. ¿Sí? Ya, así como decían mis compañeros, o sea, da a entender como que si el hombre corre de su oscuridad, de lo que él esconde, y no quiere que la sociedad se entere, como para no ser juzgado y no ser criticado por los demás. Entonces él trata de seguirlo ocultando y seguir huyendo de toda la sociedad que lo rodea. Muy bien. Vamos en este momento a entrar en una parte de la tutorización donde ustedes van a ver en el molde un video que tiene, ahí está el link, tiene 5 minutos, solo 5 minutos. Es decir, estamos comenzando a las 10:08. A las 10:20 nos ponemos nuevamente para que ustedes hagan su comentario acerca de eso y vamos a formar la otra parte de la tutorización. Recuerden que ustedes tienen clase conmigo hasta las 11 de la mañana, por eso. 10:20 ya estamos nuevamente, porque ustedes tienen ahí tienen un trabajo que hacerlo, donde tienen que contestar unas preguntas, una encuesta, y lo van a incluir en donde dice las preguntas de su trabajo, que eso va a ser evaluado. Ya van a tener ustedes 10 minutos, 5 para poder ver el video y 5 para contestar. 10:20 estamos nuevamente, porque yo los voy a observar. Ok, entren a ese link, por favor, para que vean el video.